Pues qué bendición, hermanos, tener nuevamente la oportunidad de compartir la palabra de Dios juntos aquí en la casa del Señor y de disfrutar este tiempo juntos al amparo de su palabra. Vamos a ir a Primera de Timoteo, voy a pedirles que me acompañen al libro de Primera de Timoteo, vamos a ir al capítulo 4. Y vamos a estar teniendo varias lecturas aquí en Primera de Timoteo 4. ¿Y quién ha leído alguna vez Primera de Timoteo 4? ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Damos un poco de contexto. Primera de Timoteo 4 nos muestra la enseñanza de que vendrán tiempos en los que vendrán engañadores, ¿verdad? Que intentarán mermar la verdad de la palabra de Dios. En estos últimos tiempos vendrán acosadores de la verdad gloriosa del Evangelio. Pablo manda a Timoteo a mantenerse firme ¿en qué cosa? En la sana doctrina, ¿de acuerdo? Entonces le pide que viva y enseñe una fe centrada en Jesucristo, el que es el Salvador de los hombres. Y hermanos, como en ese momento en el que Pablo inquiría y Pablo animaba y mandaba a Timoteo a mantenerse firme en la sana doctrina, en enseñar sobre Cristo, en este momento los hijos de Dios que componemos la iglesia, debemos tener este discernimiento, hermanos, que solo podemos tener por medio de la verdad que transforma nuestro entendimiento. Y, hermanos, yo creo que la gran mayoría de nosotros entendemos que solo en Cristo hay salvación, entendemos que Él es el que nos sustenta. Dios es 3 en 1, ¿verdad? Y es que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el que obra en nosotros, es el que pone tanto el querer como el hacer en nuestras vidas. Él es el que nos preserva, el que nos cuida, el que nos guía. Y en esta tarde quiero que veamos, hermanos, cómo debemos de conducirnos en la casa del Señor y fuera de la casa del Señor. Pero antes de continuar, vamos a ir al Señor en oración pidiendo la bendición para este tiempo que estamos delante de su palabra. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, porque tú nos permites venir a tu casa, Señor, con gozo, con seguridad, Señor, sabiendo de que tú estás aquí en medio de nuestro Señor y tú eres el que traes tu palabra, Señor, a nuestros oídos. Tú eres el que transforma, Señor, nuestro entendimiento a la luz de tu palabra. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que estés guiándonos en esta tarde a través de tu palabra, Padre amado, para que, Señor, se haga tu obra en nuestras vidas. Y te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, el primer punto que quiero que veamos y que entendamos es que hay algo que debemos conocer. ¿Y qué es lo que debemos conocer? Lo primero es que debemos conocer la verdad. Y es que, hermanos, con la verdad podemos reconocer el peligro. Conociendo el bien, sabemos lo que está mal, ¿verdad? Conociendo lo que es seguro, sabemos lo que no es seguro, ¿verdad? ¿Qué es más seguro? ¿Ir a 100 en la autovía o ir a 190 en la autovía? ¿No? Ponen unos límites, ¿verdad?, de velocidad porque es más seguro conducir, ¿verdad?, en unos límites, ¿verdad? Sabemos que es más seguro caminar por un sitio donde hay una barandilla, ¿verdad?, que cuida del precipicio,
que cuidar por el borde del precipicio, ¿no? Caminar por allí, sabemos que no es seguro, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña dónde está nuestra seguridad, dónde está la verdad, para que podamos reconocer dónde está el peligro, dónde están las falsedades, las mentiras de este mundo que desvían a los hombres de la única verdad y del único Salvador. Vemos 1 Timoteo capítulo 4, los versículos del 1 al 5 dicen: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido, ¿qué cosa, hermanos? La verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Verdad? Todos entendemos que antes de alimentarnos, damos gracias por los alimentos, ¿verdad? Damos gracias a aquel que nos brinda la posibilidad de poder traer un plato de alimento a nuestras casas, a nuestras familias, a nosotros mismos, ¿verdad? Pero hay personas que engañan a los hombres y dicen que deben hacer esto o que no deben hacer aquello, ¿verdad? Todos podemos pensar cuando habla en el versículo 3 que dice que algunos prohibirán casarse, ¿no? En una situación específica, ¿no? Sabiendo, hermanos, que Dios creó al hombre y a la mujer para que, nos dice la palabra, dejen al padre y a la madre, se separen de ellos, se junten y sean una sola carne, porque vio Dios que era bueno que el hombre no estuviese como solo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el mundo? Vamos a engañar, vamos a decir, no, no te cases, vamos a decir, no, no hagas esto. Y la gran mayoría del mundo, velados, cegados sus ojos, van detrás de enseñanzas vanas que no llevan a nada. Y hermanos, la apostasía de la que Pablo nos está hablando nos avisa a todos de que los que escuchan a estas personas, a estas falsas enseñanzas, se apartarán de la fe porque prestarán su atención, nos dice, a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Y tenemos que entender, hermanos, que estas doctrinas, a veces livianas, ¿verdad? Que creemos a veces no son tan malas, ¿no? No es tan peligroso, ¿verdad? Pero nos alejan de la verdad, abren la puerta para que el Hijo de Dios se aleje de la verdad y poco a poco empiece a perder la claridad de cuáles son realmente los mandatos de Dios. Poco a poco, hermanos, nosotros mismos dejamos entrar al pecado, a la concupiscencia y a cierta libertad, ¿verdad? Entonces, claro, vamos a no juzgar a los que enseñan mal. Y hermanos, es que no juzgamos a las personas porque enseñan mal. Juzgamos esa enseñanza porque condenan a hombres y mujeres necesitadas de un Dios, necesitadas de eso, capaz de llenar sus vidas y dar sentido a sus vidas, que es Cristo.
qué es lo que están buscando, pero por estas enseñanzas se alejan de la verdad y son llevados por caminos de maldad. Y hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos ver que el diablo siempre intenta distorsionar la verdad de la palabra de Dios. Muchas veces creemos que estas falsas enseñanzas tienen que ser claramente antibíblicas, tienen que ser totalmente contrarias a Dios. Pero veamos algunos ejemplos. Creo que la última vez que prediqué estaba haciendo alusión a este versículo en Génesis 3, versículo 1, que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Verdad? Estaba utilizando la palabra que Dios les había dado, pero ¿de qué manera? ¿Era exactamente lo que Dios le había dicho a Adán y Eva? No, pero estaba induciendo a el error, estaba induciendo a abrir levemente la puerta para poder equivocarse. Y hermanos, Mateo 19, versículos 3 al 8. ¿No? Esto, cada vez que hablamos de este tema, digo, me voy a tirar de cabeza a un berenjenal, porque muchas personas intentan abrir la puerta al error. Dice: entonces vinieron a él, ¿quiénes? Dice, los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Claro, los fariseos que estaban en contra de Jesucristo, en contra del Salvador que Dios había mandado al mundo, el cual estaba abriendo los ojos de las personas que estaban a su alrededor, que veían el poder con el que Cristo enseñaba, veían las maravillas que Cristo hacía. Y claro, estos fariseos, no queriendo perder su condición y su posición, buscando seguir los deseos de su corazón, su propia maldad, ¿qué buscaban hacer? Engañar a todos, intentando que Cristo, el Dios Todopoderoso hecho carne, se equivocara. Y dice que Cristo les respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos. O sea, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Qué les dijo? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Y hermanos, veamos que Cristo dice: Moisés, fue Moisés el que les dio carta de divorcio. Fue Moisés, por la dureza de vuestro corazón os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y si, hermanos, yo les pregunto algo, ¿Dios cambia? ¿Su voluntad cambia? ¿Sus preceptos cambian? ¿Sus mandamientos cambian? Dios hizo esto así desde el principio. Pero fue el hombre, buscando los deseos de su corazón, buscando la vanagloria de su vida, los que abren la puerta al error. Y es por su condición pecadora. Porque, hermanos, recuerden que los hijos de Israel estaban casándose con las hijas de los pueblos de su alrededor y Dios no quería eso. Dios les había mandado que se mantuviesen puros delante de Él, porque eran su pueblo escogido. Y el pueblo de Israel, igual que nosotros, hermanos,
pelea con Dios y con su voluntad, pelea con escuchar claramente lo que Dios dice, hermanos, desde el principio. Y podríamos tener, ¿no?, una aplicación aquí, o podríamos tener una lección objetiva y sacaría un trozo de carne, lo rompería, ¿verdad? Y cogería otro trozo de carne, ¿no? Agarramos un trozo de ternera, lo partimos a la mitad, agarro un trozo de cerdo, de cordero y lo intento unir, ¿no? Y vamos a presuponer que hay manera de que se una, ¿verdad? Por alguna situación cósmica maravillosa. No. Esa carne, cuando la partimos, cuando la rompemos, cuando la separamos, ¿se puede volver a unir? ¿Verdad que no? Y Dios nos dice que son una sola carne, ya no son más dos, y esa carne se debe mantener unida. Y hermanos, cuando cometemos este tipo de errores, tristemente sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Pero Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Y aun cuando nosotros somos los que le damos la espalda a Él, aun cuando nosotros somos los que decidimos no poner nuestro oído a su palabra, sino que decidimos poner los ojos en las cosas de este mundo, sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Pero hermanos, sabemos algo, sabemos que hay un Dios que sigue amando, sigue esperando, sigue teniendo paciencia, retardando, hermanos, su promesa para que no sean condenados aquellos que han de ser parte de la casa del Señor, ser parte de los hijos de Dios. Y hermanos, claramente la misma palabra de Dios es con la que el diablo ataca. Podemos pensar en cuántas veces fue el diablo a intentar tentar a Jesucristo en el desierto, después de estar ayunando durante 40 días. Y si quieren pueden ir a Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, o a Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13, y ver cómo el diablo confrontaba a Cristo con la misma palabra para intentar hacerlo caer. Buscaba retorcer la palabra de Dios para hacer caer a Jesucristo. Pero hermanos, Él es el alfa y el omega. Él es la palabra, es el verbo hecho carne. Y Cristo nos mostró a nosotros cómo peleó y confrontó al diablo con la palabra de Dios, siendo exacto en el uso de la palabra de Dios y no dejando, hermanos, utilizar livianamente la palabra de Dios, sino, hermanos, confrontando con la palabra de Dios. Y, hermanos, estos son algunos de los engaños que el diablo utiliza, pero otros engaños son el esfuerzo humano, la religiosidad, la ritualidad con la que los hombres intentan compensar sus propias faltas y su necesidad de aportar en sus fuerzas a la obra de Dios. Hermanos, personas que imponen cosas que no pueden salvar utilizando el legalismo. Y Dios nos salva por legalismo. Dios no nos salva por una religión. Dios no perdona por una religión. Dios salva por una relación personal con Él. Y es una bendición escuchar esto. Durante tantos años, desde este púlpito, aquí en esta iglesia, en la casa del Señor, hermanos, Dios quiere una relación personal de sus hijos con Él. Todos conocemos Hechos 4:12, ¿verdad?
porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿en qué? En que podamos ser salvos. No hay nada más que añadir, no hay nada más que hacer, solo Cristo salva. Hermanos, y quiero hacer esta aclaración porque luego nos van a ver en internet y van a decir que somos reformados o somos de línea luterana. Esto es una frase, ¿verdad?, que muchos han llevado a una idea o a un título o a un nombre humano, ¿verdad? La Reforma cogió sus ideas y sus doctrinas, ¿de dónde? De la Biblia. Entonces, ¿son el solo Cristo salva de Lutero, por ejemplo? ¿Solo la palabra, sola la gracia? ¿Esto es de Lutero? ¿No? ¿Verdad? Las 5 solas, ¿de dónde salieron? De la Biblia, ¿no? Vale. Yo quiero estar seguro de que el público con el que hablo entiende que hombres de Dios leen la Biblia, entienden y en momentos puntuales de la historia hicieron hincapié, pero esta palabra no es de hombres para hombres, es de Dios para los hombres, para que nosotros, hermanos, veamos no a hombres, para que nosotros pongamos nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. No hay nada más allá de Cristo, no hay nada posible y capaz fuera de Cristo. Y Cristo se muestra y nos habla en su palabra. No tenemos que ir a una iglesia con un título específico en su puerta. Tenemos que ir a una iglesia y tenemos que buscar un sitio donde sola, pura y exclusivamente se hable con la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios. Y hermanos, esto es hablando del conjunto, quizás, de la iglesia, pero en el conjunto también están los individuos. Y muchos individuos en la iglesia son llevados por ideas humanas, ¿verdad? Ideas que entran sigilosamente en las iglesias a través de las mismas personas que componen unas iglesias. Primera de Timoteo 4:7 nos habla de desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Entonces, hermanos, debemos velar porque estas enseñanzas humanas no entren en las mentes de los hombres y mujeres, de los niños y de los jóvenes, de nuestras iglesias, principalmente, hermanos, yo pienso en nuestra iglesia, hermanos, donde la enseñanza y lo importante es mi bienestar, mi situación, mi seguridad, mi tranquilidad, ¿verdad? Las personas. Y a veces es más bondadoso, ¿no? Podemos decir, cuando decimos, no, pero es por mi familia, o es por esa persona, y siempre estamos poniendo el foco donde no es. No es por mi bienestar, no es por mi seguridad, no es, hermanos, por mi tranquilidad, ni por la de mi familia, ni por la de nadie en especial. Debe ser por Cristo y debe ser para Cristo. Entonces, nosotros debemos, hermanos, animarnos los unos a los otros y debemos enseñarnos en la verdad, en que las situaciones, por más complejas que sean, deben ser expuestas a la palabra de Dios, no a los individuos. Debemos velar por buscar solucionar, por buscar
enseñar, por buscar, aconsejar con la palabra de Dios, para que Dios haga su obra, para que Dios sea glorificado, hermanos, y no por nosotros querer tratar un poco mejor a la persona, ¿verdad? Mi mujer a veces me dice que soy un poco duro cuando hablo con los jóvenes, ¿no? Pero, hermanos, es que no queremos que los jóvenes se equivoquen. No queremos que los adultos se equivoquen. Entonces, buscamos en la iglesia hablar con la palabra de Dios, mostrar con la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios nos confronta, a veces la palabra de Dios nos duele porque nos demuestra dónde estamos fallando, dónde estamos errando y dónde tenemos que cambiar. Y no nos gusta. Hermanos, esto debe animarnos a desear, enseñar, compartir la verdad para que podamos vivir en la verdad. Y hermanos, este segundo punto es para que vivamos una vida cristocéntrica. Es para que vivamos en Cristo. Y este debe ser, hermanos, nuestro anhelo. Vivir donde estamos realmente a salvos. Vivir con quien nos puede transformar y en el que está haciendo su obra y quiere continuar haciendo su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Y esto es estando junto a Cristo. Esto es basando nuestras vidas, nuestras decisiones, por pequeñas que sean, en la palabra de Dios. Si vamos al versículo 6 de 1 de Timoteo 4, dice del 6 al 11, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente, ¿de quién? De los que creen. Dice, esto manda y enseña. Y hermanos, tenemos que ver que Dios nos pide, porque nos dice, si esto mandas, si esto enseñas, ¿a quién? ¿A quién? A los hermanos. ¿Quién tiene hermanos? Yo tengo hermanos, ¿verdad? Pero es que, hermanos, todos los presentes tenemos hermanos, porque somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Y recuerden que Cristo no tiene primos, porque Dios no tiene nietos. Son todos hijos de Dios. Son todos hermanos que deben utilizar la palabra de Dios para enseñar a los hermanos. Y Dios nos pide a nosotros que seamos buenos ministros de Jesucristo. Recuerden que somos pueblo suyo, somos pueblo adquirido, somos nación santa, somos real sacerdocio, somos hijos de Dios comprados por precio de sangre. Y Dios nos pide y Dios nos confronta a nosotros para que seamos buenos ministros de Jesucristo. Nos dice, nutridos, ¿de qué? Nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y hermanos, yo espero que hoy todos nosotros estemos en la casa del Señor porque estamos buscando ser nutridos
de su palabra. Porque estamos buscando, hermanos, seguir la buena doctrina de la palabra de Dios. No venimos a la iglesia por amistades, no venimos a la iglesia para que nos abracen, no venimos a la iglesia para que nos quieran o para que nos compartan o para pasar un buen rato. Venimos, hermanos, buscando a Dios. Venimos a la casa del Señor a buscar su guía para nuestras vidas, porque somos necesitados de este gran Dios. Y debemos venir con este propósito, un propósito, hermanos, eterno, como nos dice el versículo 8, un propósito para esta vida y para la venidera. Hermanos, el cristiano crece y no crece por emociones, sino por la palabra, que es la revelación dada a los hombres, la palabra de Dios, nuestras Biblias. La sana doctrina, la única doctrina, es este evangelio de salvación para todo aquel que cree. Y hermanos, Jesús vino a salvar ¿a quién? ¿A quién? No tengan miedo. A los perdidos, a los pecadores, de los cuales, hermanos, yo me miro al espejo y digo, ¿qué merezco yo de Dios para tener tan grande amor? Para tener la posibilidad, hermanos, de ser bendecido por este Dios. Dios quiere transformar nuestras vidas para que vivamos en la verdad. Esta mañana estábamos en la escuela dominical y, hermanos, es una enorme bendición poder estar en la casa de Dios y escuchar la palabra de Dios y ser confrontados continuamente por la palabra de Dios, de disfrutar, de escuchar. Esta mañana el profesor de la escuela dominical hizo referencia a un versículo que se encuentra en Ezequiel 44:23. Dice este versículo, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y ¿qué cosa? Y lo profano. Entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y es que, hermanos, nuestro motivo de abrir nuestras Biblias, de venir y de compartir de la palabra de Dios, es aprender a discernir. Es nuestro entrenamiento espiritual que nos dice en el versículo 8 de 1 de Timoteo 4, que aprovecha para esta vida y para la venidera, enseñar para que entendamos, para que seamos capaces de ver lo santo de lo profano, lo que va a ser de bendición y lo que va a ser, hermanos, si no es de bendición, va a ser de maldición para nuestras vidas. Y Dios nos quiere enseñar y nos da la oportunidad de escuchar. Y yo, claro, yo escuchaba el versículo y digo, ¿qué hace con este versículo? No me quite versículos, ¿vale? No, tengo que hablar con el profesor de la escuela dominical para que no me saque los versículos, hermanos. Dios nos habla. Dios es el que nos confronta con su palabra para que nosotros entendamos, para que nosotros seamos capaces de ver y de diferenciar. Hermanos, ¿saben esta enfermedad que tienen muchos hombres? Creo que las mujeres no la pueden entender cuando no diferencian los colores. El daltonismo, ¿no? Es que a veces los hijos de Dios somos daltónicos de la verdad. Somos daltónicos de diferenciar. No somos capaces de entender y de diferenciar lo que está bien de lo que está mal. ¿Y eso por qué es? Pensemos,
reflexionemos por qué no somos capaces de diferenciar lo santo de lo profano. Necesitamos acercarnos más y más a Dios. Necesitamos abrir nuestras Biblias y leer nuestras Biblias. Necesitamos doblar nuestras rodillas y orar a Dios para que Dios traiga ese entendimiento a nuestras mentes, traiga luz, hermanos, a los momentos que debemos pasar delante de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 11 al 13 nos dice, en lo que requiere diligencia, ¿verdad? No perezosos, o sea, lo contrario a procrastinar. Esa es la palabra del día hoy en la iglesia. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, sin parar. Constantes, hermanos, continuando. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y hermanos, este aprendizaje de la palabra de Dios, tener la piedad es fruto del Espíritu de Dios y es resultado de la obra de Cristo en nuestras vidas. No es, hermanos, una capacidad adquirida por la autoayuda, ¿verdad? O por ideas humanas. Voy a pedirles que me acompañen a Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3. Para entender un poco más acerca de esta piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, hermanos, de la corrupción, así como, si hace falta, como huyó José de la mujer de Potifar, ¿verdad? Así, de la misma manera, soltándolo todo y corriendo en dirección contraria, como hizo José, dejando el pecado atrás. Huyendo, hermanos, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, dice, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. No os dejarán estar ociosos. Hermanos, esto es un toque de atención. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Hay muchas necesidades, hermanos, entre nosotros. Hay mucho trabajo que hacer. Y Dios no quiere que sus hijos estén ociosos. Si estas cosas abundan en nuestras vidas, no podemos estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta. Es más, es como ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme
vuestra vocación? Y esto es, hermanos, esto es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Tenemos algún tipo de vocación como hijos de Dios? ¿Hay algo que debemos hacer y sabemos que nos corresponde a nosotros hacer? Porque, hermanos, si venimos solamente a escuchar, a recibir, y no hay ningún proceso de fruto en nuestras vidas, hermanos, tenemos diligentemente que mirar nuestra condición, preocuparnos por nuestra condición y ver si Dios está obrando en nuestras vidas o por si lo contrario, estamos peleando contra lo que Dios nos está hablando continuamente. Porque si es así, hermanos, quizás es momento de que rindamos nuestras vidas a Dios. Quizás estamos peleando y en nuestra vida no hay vocación porque no hemos dejado a Dios obrar en nuestras vidas. Estamos, compartimos, parece que somos, pero no hemos dejado a Dios obrar y redimir nuestras vidas. Hermanos, evaluemos, hombres y mujeres, evaluemos nuestra condición con la cual hemos llegado a la iglesia, con la cual abrimos nuestras Biblias. ¿Por qué peleamos contra la voluntad de Dios? Dice, continúa diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Cristo quiere salvar y quiere redimir la vida de los hombres. Quiere producir fruto. Quiere, hermanos, que estos frutos que acabamos de leer en 2 de Pedro sean una parte real, visible, palpable de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros hagamos nuestra vocación, cumplamos, hermanos, con ese deseo que Dios puso en nuestros corazones. Dios quiere, hermanos, que tengamos y que disfrutemos de esta verdadera esperanza, de este verdadero gozo como hijos de Dios. Pablo le dice en el versículo 10, ponemos nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, en 1 de Timoteo 4:10. Hermanos, la salvación es de Dios. La salvación no es de la iglesia, ni de los que enseñan en las iglesias, y por supuesto de los que enseñan fuera de las iglesias y no participan de la iglesia, mucho menos. Dios quiere hablarnos Él a nosotros y quiere que la obra que se hace en nuestras vidas sea la suya y no la de la vanidad de los hombres de este mundo. Hermanos, vamos al tercer punto para terminar. Dice los versículos 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate, nos dice, ¿en qué cosa, hermanos? En la lectura. ¿Qué lectura? ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo que tiene que leer? El periódico, ¿no? ¿Cómo se llaman esto? Los encabezados de los libros y más o menos para saber de qué van las cosas. No, Dios está utilizando a Pablo para decirle a Timoteo, procura, esfuérzate. ¿En qué cosa? En la lectura de la palabra. Hermanos, la exhortación hecha con la palabra de Dios. Dice, y la enseñanza, hermanos, la enseñanza hecha
con la palabra de Dios, no con ideas humanas, no con buenas intenciones de hombres, hermanos, con la palabra de Dios. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. No a algunos, sino a todos. Ten cuidado de ti mismo y de qué cosa, de la doctrina. No descuidemos, hermanos, la doctrina. Tengamos cuidado de nosotros y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, debemos, y este es el tercer y último punto, enseñar y perseverar. Continuar, no parar, mostrando una sola cosa, hermanos, la palabra de Dios, hablando y enseñando claramente una sola cosa, hermanos, la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que debía ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Adjetivos calificativos, hermanos. Dios quiere que sus hijos, Dios quiere que los que enseñan, quiere que los que muestran su palabra sean ¿cómo? Intachables. Quiere que sus hijos, los cuales somos nosotros, nos esforcemos diligentemente, hermanos, en mostrarnos de esta manera, de ser de esta manera y de vivir continuamente esforzándonos en esto, hermanos, en que el enemigo, el acusador no tenga nada que decir de nosotros, en que nuestro testimonio, hermanos, sirva para que nuestras palabras tengan un efecto real. ¿De qué nos sirve? No, voy a poner un ejemplo extremo. ¿De qué me sirve a mí hablar de tener un buen matrimonio, ¿no? y de tener un buen hogar y una buena familia, si yo maltrato a mi mujer, a mis hijos, los descuido y no me preocupo de ellos? Mi mujer me mira así raro como diciendo, te doy. No puede ser, hermanos, porque si yo enseñara de eso y la realidad fuese esa, ustedes me verían y me dirían, ¿qué estás diciendo? Aplícatelo. Ponlo en funcionamiento en tu vida. Haz que la palabra de Dios sirva primero en tu vida y luego ya me vienes y me enseñas, ¿no? Y hermanos, es que muchas veces nuestro testimonio medra la palabra de Dios y no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Debemos, hermanos, insistir en la palabra, en buscar a Dios en su palabra, para que Dios haga su obra agradable y perfecta en nuestras vidas. La vida del creyente debe reflejar, hermanos, la obra de Dios en nuestras vidas. Debe mostrar, hermanos, la regeneración de nuestro entendimiento, ¿verdad? Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que deberías hacer por lógica, porque es lo racional. Pero claro, si no sabemos distinguir entre lo santo y lo profano, tantas veces. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, hermanos, para que comprobemos, para que disfrutemos todos y cada uno de nosotros cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable. Qué bonito es, ¿no? Cuando encontramos las cosas agradables en nuestras vidas. Y no solo eso, nos dice agradable y perfecta, porque la voluntad de Dios para sus hijos es así. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, hermanos, tenemos una paz que, como dice la palabra de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Aún en la dificultad, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que, hermanos, perseveremos en la palabra, en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Hermanos, este deber central de la iglesia: enseñar, exhortar, hermanos, con la palabra, para que la palabra de Cristo, la revelación de Dios para los hombres, sea la que haga su obra en nuestras vidas. No descuidemos, hermanos, como dice 1 de Timoteo 4, como le dice Pablo a Timoteo, el don que hemos recibido. Este don, hermanos, que tenemos, esta enorme bendición que tenemos en nuestras manos, y que si prestamos atención podemos entender, podemos compartir con las personas que están a nuestro alrededor. Y para terminar, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Y en la iglesia hacemos mucho hincapié en orar los unos por los otros. Hacemos hincapié en reunirnos los jueves para reunirnos a orar. Y 2 de Tesalonicenses nos dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia. ¿De quién? De Cristo. Y hermanos, no nos equivoquemos cuando hablamos del amor de Dios. El amor de Dios no es el amor de este mundo, no es el amor de los hombres, que es un amor condicionado a que me demuestres amor. El amor de Dios, el amor que Cristo nos dio, es incondicional, es a pesar de nosotros, a pesar de cómo nosotros tratamos a los demás. Ese es el amor real, y es el amor que Dios nos brinda, y es el amor que Dios nos pide que nosotros compartamos. Hermanos, no es un amor permisivo, no es un amor que pasa por encima de lo que está bien y de lo que no está bien. No. Es un amor preocupado, es un amor diligente, es un amor que busca lo mejor, busca cambiarnos, busca rectificar el error de nuestras vidas. Así que, hermanos, tomemos esta enseñanza de Pablo, tomemos este mandato y este aviso que Pablo nos da y persistamos en ello. Pues haciendo esto, nos dice la palabra de Dios, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, no estamos aquí por nosotros, estamos aquí por la obra del Señor, y estamos aquí para ser de testimonio, para salvar a los que nos escuchen, a los que nos oigan hablar a nosotros. Así que tomemos este ejemplo, velemos por hacer cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas, para que, hermanos, persistamos en esto y sirva de salvación para nosotros y para los que nos oigan. Vamos al Señor en oración. Padre amado, te damos gracias una vez más, Señor, por poder estar en tu casa, por poder compartir, Señor, de tu palabra.
Y te pedimos que obres en medio de nuestro Señor, para que, Padre, entendamos lo necesario, lo importante de ser diligentes en tu palabra, Señor, sabiendo que estamos en tiempos en los que muchos apostatarán de la verdad. Habrá falsos maestros entre nosotros, habrá personas que medran la verdad de tu palabra, así como el diablo, el tentador, intenta hacer desde el principio, distorsionando tu palabra, trayendo ideas y razonamientos, Señor, con ciertos buenismos, engañados de orgullo y de deseos de hombres. Padre, muéstranos tu palabra, confróntanos, Señor, con tu palabra, para que sea tu palabra, Señor, para que seas tú el que haga su buena voluntad agradable y perfecta en la vida de sus hijos. Padre, te pedimos que si hay alguien en esta tarde, Señor, necesitado de ti, alguien que no te conoce y que necesita, Señor, de tu perdón, toque su corazón, Señor, lo acerques a ti y hagas, Padre amado, una vez más, así como hiciste con nosotros, esta maravillosa obra que Cristo vino a hacer al mundo. Padre, gracias te damos por tu palabra y por la obra que estás haciendo en medio nuestro. Guíanos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a terminar cantando.